Apocalipsis capítulo 3. Vamos a orar una vez más para poder estudiar esta última carta. Padre, gracias por esta mañana y te pedimos por tu palabra que vamos a estar estudiando acerca de esta iglesia en la Odisea. Y te pedimos por que tu Espíritu Santo nos ayude, Señor. Te necesitamos. Ayúdanos a poner atención. Como ha venido siendo en cada carta, danos oídos para escuchar, Señor. Bendice este tiempo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Apocalipsis capítulo 3, vamos a estar desde el verso 14 hasta el verso 22. Esta es la séptima iglesia, es la última y como dice un comentarista, es la peor. Estaba pensando por qué el Señor ha decidido dejar a la Odisea como a la séptima iglesia y no ha cerrado con Filadelfia. Esta semana también estaba pensando en la relación que podía haber tenido la Odisea de Homero con esta iglesia, si había alguna relación. Yo en colegio siempre nos obligan, ¿verdad? En secundaria a leer la Ilíada y la Odisea, pero no lo había hecho porque el profesor nos daba el libro y nos decía resumen y entonces íbamos buscando algunos videos, algunas cosas y uno no recuerda. Pero esta semana, no creo que era la historia completa, es un resumen también, pero un buen resumen de la Odisea. Y quería leerla, escucharla, para ver qué relación había entre esta iglesia o si había alguna relación con lo que Homero había escrito. Y creo que no hay ninguna. No hay ninguna. Entonces, de hecho el nombre de Homero es la Odisea, separado con artículo, y esto es la Odisea junto, ¿no? Entonces, desde el nombre no hay similitudes. Vamos a empezar ahí en esta iglesia, vamos a leer los versos y después de esto vamos a ir estudiando verso a verso. Dice el versículo 14, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Así puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque dices, soy rico y me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Y no sabes que eres un miserable, digno de lástima, y pobre, y ciego, y desnudo. Te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego, para que te hagas rico, y vestiduras blancas para que te vistas, y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos, para que puedas ver. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las 7 iglesias, dice a las iglesias, perdón. Antes de comenzar, ahí en sus bosquejos ustedes tienen el título de este mensaje, que es la iglesia tibia. La iglesia tibia. Y vamos a ver antes de entrar a los versículos un poquito acerca de lo que era en ese tiempo el contexto en el que estaba viviendo esta iglesia. Esta ciudad estaba situada en medio de 3 ciudades. Y en medio de esas ciudades había aguas termales. Así que el agua tibia para esta iglesia era muy común, muy común. Ahí también en esta ciudad, en la Odisea, se levantó una escuela de medicina muy famosa
que entre otras cosas producía un remedio para los que tenían debilidad en la vista, muy conocido hasta el día de hoy como colirio. En esta ciudad se tejían varias vestiduras de la negra y suave lana de las ovejas del valle. Pero esta ciudad era conocida especialmente por algo, por su famosa y exorbitante riqueza que tenía. Llegó a ser el centro comercial y millonario. Dice un comentarista, era el hogar de los banqueros millonarios. A tal punto que en el siglo XVIII esta ciudad experimentó un terremoto que casi destrozó toda la ciudad. Y Roma envió dinero para reconstruirla y ellos no aceptaron el dinero del gobierno romano porque ellos decidieron con su propio dinero reconstruir la ciudad. Esta ciudad era rica. Entonces, 3 características tenía esta ciudad. Uno era que era rica, otro era que tenía esta escuela de medicina que producía este colirio para ayuda en cuanto a los ojos. Y la otra característica era que tenían vestiduras de una lana fina, suave, negra que ellos comercializaban. Y al estar en una intersección de 3 grandes ciudades y carreteras, le permitía a esta ciudad tener todas las comodidades que tenía. Pero esta ciudad curiosamente sufría de algo. No tenía agua. No tenía agua. Y es así que empezaron a hacer con su dinero ductos, como de piedra en ese tiempo, para traer agua de ciudades que estaban cercanas. Pero cuando la agua llegaba, estas aguas termales, estas aguas que estaban alrededor de ellos, llegaba a esta ciudad, llegaba tibia. Llegaba tibia. Por eso es que el Señor muchas veces, y eso es interesante, el Señor usa cosas que eran tan comunes y tan conocidas para ellos que ellos no tenían que estar pensando a qué se estaría refiriendo el Señor. Entonces, en la verdad principal, y vamos a ver más adelante la razón de esta verdad principal, ustedes tienen en su bosquejo, es una iglesia desventurada es aquella que tiene un poco de Dios y un poco del mundo. Es aquella que quiere seguir a Dios sin dejar al mundo. Y vamos a llegar ahí más adelante. Entremos entonces en el versículo 1, que es el primer punto, que es ¿quién está escribiendo la carta? Dice el versículo 14, y escribe al ángel de la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Otra vez algo que nos llama la atención a lo largo de estas cartas, hemos venido viendo que en la presentación de Jesús para hablarle a esta iglesia, siempre tomaba características del capítulo 1 que aquí tampoco no llega a ser. Aquí se presenta de una manera que en el capítulo 1 no se presenta el Jesús resucitado. Y empieza diciendo, he aquí el amén. Esta palabra amén se utiliza en la Biblia para afirmar la veracidad de una declaración. Es una garantía verbal de lo que se ha dicho es verdad. Es por eso que nosotros cuando oramos decimos amén. O cuando alguien está predicando y dice una verdad, nosotros decimos amén, para decir eso es verdad. Y ahora Jesús se presenta aquí como el amén, como el verdadero. Recuerdan en nuestras Biblias, nosotros tenemos en varias partes, más que todo en el Evangelio de Mateo, cuando dice, en verdad os digo, en verdad os digo, mucho aparece esto en la Biblia. Eso en el griego es amén, 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 amén. En verdad os digo. Y el énfasis es notorio en esta presentación de Jesús para decir, yo soy el verdadero. Yo soy el amén. Y sigue diciendo algo que es para enfatizar lo mismo. Sigue diciendo el amén, el testigo fiel y verdadero. El testigo fiel y verdadero. Y esto quiere decir que todo lo que Él dice es verdad, es totalmente confiable, es perfectamente exacto. Y noten otra vez, Cristo está presentándose diciendo, yo soy el verdadero. Yo soy el testigo fiel. Y un testigo es alguien que da testimonio de algo. Es decir, lo que yo voy a decir en esta carta es verdad. Es lo correcto. No hay mentira en todo lo que yo voy a decir.
Y después termina diciendo en la presentación, el principio de la creación de Dios dice esto. Y esto no quiere decir que Cristo fue la primera criatura creada, lo que quiere decir que Él es el primogénito, como dicen Colosenses, de la creación, es decir, Él es la fuente de todo lo creado. Y algo importante acá para poder entender por qué Jesús se está presentando de esta manera es, Jesús dice que Él es el creador de todas las cosas, porque va a describir algo en esta iglesia y le va a decir, y lo que yo estoy diciendo es la verdad, porque yo soy el amén, el testigo fiel. Pero no solo va a marcar un problema serio, sino que también se está presentando como el creador para decir, yo lo he creado y yo tengo el poder para volverlo a reconstruir. Entonces Jesús se presenta diciendo muchas veces que Él lo que va a venir a decir ahora es la verdad. Es la verdad. Y pasamos al punto 2, que es el testimonio verdadero acerca de la iglesia, que sería el diagnóstico de esta iglesia. ¿Qué estaba pasando en esta iglesia? Dice el verso 15, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses, o en otras versiones dice, como quisiera que fueses. Como quisiera que fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Todos nosotros creo que sabemos lo que es un eufemismo. Usamos eufemismos cuando la palabra que estamos por usar es muy desagradable. Por ejemplo, desagradable, antigua o puede ser chocante para una sociedad. Por ejemplo, una palabra que casi ya ha desaparecido de la Biblia es la palabra parir. No encontramos casi en las versiones, pero en las versiones más antiguas todavía está. Y nosotros tenemos para parir, dar a luz. Y aquí encontramos algo fuerte. Jesús está diciendo que esta iglesia, la situación de esta iglesia no le da tristeza. La situación de esta iglesia tampoco le enoja a Jesús. La situación de esta iglesia le da asco. Le produce náuseas. Te voy a vomitar de mi boca. Y la idea de esto, hermanos, y creo que es muy conocido, aún los médicos saben esto, que cuando uno ingiere agua tibia, está hablando del agua, cuando uno ingiere agua tibia y en más cantidad, revuelve el estómago y te produce náuseas como para vomitar. Y simplemente yo estaba hablando de eufemismos porque aquí no lo usa. Y es un lenguaje muy fuerte, desagradable. Todos los que hemos sido padres hemos visto alguna vez esto con nuestros hijos. Y hasta hemos discutido para decir a quién le toca limpiar, a quién no le toca limpiar. Pero aquí Jesús le está diciendo, me das asco. A la iglesia, me produces náuseas. Y la razón por qué dice esto el Señor es, en aquel tiempo, en el tiempo antiguo, el agua fría se utilizaba obviamente en el tiempo de calor, como era medio desierto, todo eso, para refrescar. Es decir, había utilidad en el agua fría. Y el agua caliente era usado obviamente para cocinar, pero en aquellos tiempos antiguos el agua caliente se utilizaba para esterilizar y para calmar ciertos dolores. Como hasta el día de hoy, si ustedes han podido ir a lugares donde haya aguas termales, incluso tienen piscinas con ciertas temperaturas para curar ciertas enfermedades que muchas personas tienen. Entonces el agua fría y el agua caliente tenían utilidad, pero el agua tibia no servía para nada. Para nada. Y no solo no servía, sino que producía lo que Jesús está diciendo acá, me das náuseas. Te vomitaré de mi boca. Y una pregunta sencilla para nosotros es, ¿cómo obtenemos agua tibia? Hay varias maneras, ¿no? Enfriando lo caliente, calentando lo frío o mezclando frío y caliente. Agua tibia. Un poco de ambos. Y algo que en algunas versiones, y algunos tienen otras versiones, vamos a ver algo interesante acá. Vamos un ratito al Salmo 1. Salmo 1
hemos estudiado esto hace mucho tiempo, creo años. Y en el Salmo 1 hemos titulado, recuerdo ese salmo, esa vez que enseñamos acá, la verdadera felicidad. La verdadera felicidad. El Salmo 1, voy a leer, dice el Salmo 1, cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de pecadores, ni se siente en la silla de escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no se marchita, y todo lo que hace prospera. Ese, dice acá el salmista, es un hombre verdaderamente feliz. Entonces la felicidad se puede definir. Un hombre verdaderamente feliz es conocido por lo que evita como por lo que persigue. Una persona que se deleite en la ley del Señor, medita en su ley y evita las malas compañías, evita el camino de los pecadores, evita la silla de los escarnecedores, dice este versículo, empieza, cuán bienaventurado es, cuán dichoso es. Pero ¿saben qué es interesante? ¿Por qué leo este salmo y la relación que aquí hay? Es que en algunas versiones, no en la Biblia de las Américas, no estoy seguro si es en la Biblia Reina Valera o en la NBI, cuando está hablando acerca de el diagnóstico más abajo de la condición real, porque ellos tenían una opinión de sí mismos. Esta iglesia, vamos a ver, tiene una opinión de sí mismos. Pero el diagnóstico real que Jesús le va a decir, y no sabes que eres una miserable, digna de lástima. Y ahí en algunas versiones, en vez de decir digna de lástima, dice desventurado. No sé si en tu versión dice eso, desventurado. Y desventurado sería lo opuesto ¿a qué? A bienaventurado. Desventurado es lo opuesto de bienaventurado. Entonces, en el Salmo 1 encontramos a un hombre que puede ser verdaderamente feliz, lo que evita y lo que persigue. Y en esta iglesia encontramos a un hombre verdaderamente digno de lástima, desventurado. Un hombre que está viviendo en una condición de tibieza, Ahora, esto es algo interesante, hermanos, porque está hablando tanto de frío como de caliente. Pero esta persona está en el medio. Y dice que esta persona es una persona infeliz, desventurada, miserable, digna de lástima. Y una pregunta es, ¿por qué es así una persona? Pongamos un ejemplo. Por ejemplo, y noten que aquí está hablando a la iglesia, es decir, a personas que estaban dentro de una iglesia. Una persona que es cristiana, antes de hacer este ejemplo, me gustaría que ustedes puedan pensar en esta pregunta. Y creo que ya se entiende la respuesta, pero la pregunta es, ¿cuál es el ser más desventurado e infeliz sobre la tierra? ¿Cuál es el ser más desventurado, infeliz sobre esta tierra? Y uno puede decir el no creyente, el que no conoce a Cristo. Y la respuesta es no. Porque aún ellos, algunas veces cuando dan rienda suelta a sus placeres, ¿sí? Bebidas, mujeres, captan algunos momentos esporádicos, aunque sea pero de felicidad, pero no viven en completa miseria en un sentido. Otro puede decir entonces, si no es el no creyente, es el creyente. No. Porque el creyente muchas veces, aún en medio de situaciones difíciles, tiene gozo, felicidad. Entonces, obviamente, la respuesta ya se presupone que la persona más infeliz, como aquí dice, desventurada, digna de lástima, es aquella persona tibia, que está aquí y que también está aquí. Y el ejemplo que es obvio es, por ejemplo, un creyente que regularmente asiste a la iglesia, pero a veces tiene sus escapadas o tiene sus amistades y quiere estar con las personas del mundo o en situaciones donde esté el mundo y quiere disfrutar a plenitud como las personas en el mundo lo hacen. Pero quiere hacerlo con todo y de pronto tiene una conciencia que no le permite dar rienda suelta a todo como los del mundo lo están haciendo. Y entonces tiene una limitación, y no puede hacerlo. El día domingo llega a la iglesia y viene acá y ve a otros hermanos que parece que están cantando en el Espíritu y quiere hacer lo mismo que ellos. Y quiere hacerlo, pero tiene una conciencia que le dice,
Ayer estuviste haciendo esto y tampoco puede hacerlo. Esa es una persona miserable. Y una pregunta tal vez para nosotros es, ¿nosotros somos felices? Y la respuesta está en el mismo ejemplo que hemos dado. Cuando nosotros no somos felices, muchas veces o no podemos responder esa pregunta de una manera afirmativa, sí, es porque nuestro corazón todavía tiene muchas cosas aquí, pero también tiene cosas aquí. Queremos venir a la iglesia, queremos hacer muchas cosas, pero hay cosas que no queremos soltar, no queremos renunciar. Y lo único que causa eso es miseria, lástima, desventuranza. Por eso decía que el Salmo 1 dice, no solo basta con el hecho de querer seguir a Dios, leer la Biblia, estar con los hermanos. Eso está bien, deleitarse. Pero el hombre verdaderamente feliz, dice el Salmo 1, no solo persigue algo, sino que evita otra cosa. Y muchas veces nosotros caemos en esa trampa. Nos esforzamos o nos animamos por hacer cosas para perseguir de Dios, pero hay cosas que no queremos soltar. Y entonces nos ponemos a pensar, ¿por qué soy tan miserable? Un hombre feliz es como dice el Salmo 1, y un hombre desventurado es como estaba pasando en esta iglesia, dignos de lástima. Un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Entonces, cuando una persona está en esta situación, ¿qué le queda? Cuando ya sabe que no puede aparentar, ya sabe que ni allá ni aquí, entonces empieza de manera natural a vivir una religiosidad, sabiendo que su religión es un fingimiento, una simulación, una hipocresía, pero no le queda más. Y eso empieza a pasar con muchos de nosotros muchas veces en la iglesia. Por eso el Señor se presenta a ellos como aquel que tiene el carácter totalmente opuesto a ellos. Otra vez, ahora volvemos al verso 1 cuando dice, al verso 14, yo soy el verdadero, yo no soy como vos. Tú estás aparentando, yo voy a decir la verdad. Tú estás fingiendo, yo soy el testigo fiel y verdadero, yo voy a decir la verdad. Y aquí hay una frase que a muchos comentaristas les ha dicho, ¿cómo interpretamos esta frase? Ya estamos entendiendo que es frío, caliente. Y miren lo que dice el verso 15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Y ahí la frase debería ser, ojalá fueras caliente, pero dice, ojalá fueras frío. Y ahí hay dos posibles explicaciones y creo que las dos no se oponen una a la otra. El Señor está diciendo aquí a tal punto de esta iglesia, diciéndole a estos hermanos, ojalá nunca me hubieras conocido. Una posible. Ojalá nunca me hubieras conocido. Y la otra es como en la analogía que está hablando del agua fría y del agua caliente. Como he dicho, el agua fría refresca, el agua caliente cura, sirve, tiene utilidad, pero el agua tibia. Y la idea de esto es, al impío, al no creyente, el frío, todavía le puedes predicar, le puedes evangelizar, le puedes hablar. Con el caliente puedes servir, puedes seguir al Señor, pero ¿qué haces con el tibio, con el indiferente? Ni atrás ni adelante. ¿Qué haces con la persona que cree que está bien y se autoengaña a sí mismo? Entonces lo que está diciendo aquí es, ojalá una posible interpretación es, ojalá nunca me hubieras conocido. Ojalá fueras frío. Y la otra que dice, le dice a la iglesia, ojalá fueras espiritualmente bueno para algo. Bueno para algo. Y ya vamos viendo qué estaba pasando, que producía al Señor náuseas, asco en cuanto a esta iglesia. Esta iglesia no tenía entusiasmo, esta iglesia era tibia, no tenía interés, era indiferente, estaba empezando Jesús a mostrar eso. Y algo que vamos a ver, una definición casi exacta de lo que es la tibieza está en el versículo 17, que es lo que vamos a ver ahora. El punto 3 en sus bosquejos dice, ¿cómo se veía esta iglesia a sí misma? ¿Cómo ellos se veían a sí mismos? Dice el verso 17,
Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. A una persona tibia no le preocupa su condición. Se dice a sí mismo, miren lo que dice el verso 17, porque tú dices, ¿a quién? A sí mismo, yo soy rico, yo me he enriquecido. Se está hablando a sí mismo. Se dice a sí mismo, estoy bien. Y aquí cita un caso en la economía porque esta iglesia, como he dicho al principio, estaba rodeada de una cultura de riqueza. Y aquí cita eso diciendo, yo soy rico y me he enriquecido. Es como una persona diría, en cuanto a su economía, tengo un salario, tengo un ahorro, me alcanza para el mes. Estoy bien, no tengo necesidad de estar dependiendo del Señor para pedirle el pan nuestro de cada día. Estoy bien. Pero la idea aquí, que no es el mismo contexto de la riqueza y todo esto, se puede hablar en el tema material, es correcto esto, pero la idea general de la que está transmitiendo este versículo no solo tiene que ver con la condición económica, es acerca de tener un concepto equivocado de nosotros mismos. Decía un autor, si no tienes una vida de oración, de dependencia del Señor, es porque en el fondo crees que estás bien y que no tienes necesidad de nada. Muchos de nosotros seguramente verbalmente no diríamos, estoy bien y no necesito nada, pero en la práctica muchas veces cuando no oramos o cuando no nos preocupan muchas cosas, estamos viviendo exactamente así. Exactamente así. Estoy bien y no necesito nada. Esta situación que está describiendo acá de esta iglesia, cómo se veían a sí mismos, nos debe nosotros a llevarnos a pensar, a entender y a recordarnos que hay muchas cosas en nuestra condición que nosotros no nos damos cuenta. Señor, muéstrame mi pecado porque no puedo verlo. Es muy fácil, hermanos, autoengañarse. Decía un autor que una pregunta que me llamó la atención es, ¿cuándo fue la última vez que cambiaste de parecer en cuanto a ti? ¿Cuándo fue la última vez que dijiste, estoy mal, no estoy bien? Y si eso no ha estado pasando, no es porque estás bien, es porque te estás engañando. Te estás engañando. Entonces esta iglesia tenía un concepto equivocado de sí mismo. Estoy bien, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Y era obviamente porque la cultura de riqueza había entrado en la iglesia y habían visto lo material como verdadera riqueza. Y Jesús les está diciendo, ustedes realmente no son ricos. Y ahora Él les va a decir en la otra parte del versículo lo que realmente era esta iglesia, que es el punto 4, lo que realmente era. Y dice, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Saben cómo está viendo Jesús a esta persona y cómo nosotros debemos ver este tipo de personas o cómo nosotros nos podíamos ver ante los ojos de Jesús? Es como una persona que el médico le hace un diagnóstico y se entera que padece una enfermedad mortal, que le queda poco tiempo, y esta persona vive diciéndose a sí mismo y a otros que todo está bien y vive la vida como si nada pasaría. Eso le puede causar a los ojos de este médico ¿qué? Lástima. Se está engañando. Se está engañando. Y eso es a veces exactamente como esta iglesia estaba. Todo está bien. No pasa nada. Y Jesús la miraba con unos ojos de lástima. De miseria, eres digno de lástima. No te das cuenta, le dice, no te das cuenta. Tu apreciación no es correcta. Y aunque estas personas podrían dar la apariencia de felicidad, lo primero que Jesús les dice, no eres feliz. No eres feliz. Empieza diciendo, eres un desventurado. Y eso es la palabra opuesta, como hemos dicho, a bienaventurado. Eres una persona que está aparentando felicidad, pero realmente no eres feliz. Eres miserable. Y después pasa a citar las tres cosas, como habíamos visto al principio, de las que esta iglesia o en la ciudad donde estaban, tenían en cantidad. ¿Y qué eran estas tres cosas? Riqueza, dice el colirio, estaban ciegos
Y también hablaba de las vestiduras. Ellos tenían esas vestiduras que comercializaban y les dices, estás desnudo. Y como estás desnudo, tu vergüenza es notoria. Entonces el Señor le dice realmente, y otra vez volvemos al verso 14 cuando dice, escribe el que dice la verdad, el que no miente. Ellos tenían una opinión de sí mismos, pero ahora Jesús le dice, lo que tú opinas de ti mismo está mal, es incorrecto, pero lo que yo te voy a decir, eso es la verdad. Tú eres un miserable, tú eres un desventurado, tú eres pobre, eres ciego y estás desnudo. Y eso ha debido ser muy ofensivo, muy fuerte, muy directo para esta iglesia, que las tres cosas que ellos creían poseer, Jesús les dice, ustedes no tienen eso. Entonces pasamos al punto 5, donde el consejo del Señor ante esta situación. El verso 18 dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Lo que esta iglesia necesitaba era lo que Jesús poseía. Miren lo que dice el verso 18 otra vez con detenimiento. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado. Es decir, lo que tú necesitas, yo tengo. Lo que tú necesitas, yo tengo. Cómpralo de mí. Tu problema, yo tengo la solución. Pero aquí hay una aparente contradicción. Jesús acaba de decirles que son pobres y miserables. Y ahora le dice, compra. Y la pregunta obvia es, ¿y con qué va a comprar el pobre? Y yo les llevo a esta imagen. Cuando nosotros vemos a personas que están sufriendo en los hospitales y necesitan un medicamento o una cirugía muy costosa y no tienen el dinero para hacerlo, ¿qué suelen hacer? Esa es la situación. Cuando Jesús le está diciendo a estas personas, compra de mí, lo que está queriendo hacer y mostrar es mostrarles la necesidad que tienen de los recursos de gracia que solo en Cristo pueden encontrar. Jesús está queriendo crear una necesidad de ruego y de oración en esta iglesia, como dice en Isaías, y ayer lo decíamos, venid y comprad sin dinero. Venid y comprad sin dinero, porque yo tengo lo que ustedes necesitan. Y como hemos dicho hace rato, muchas veces nosotros no venimos, no oramos porque sentimos que no necesitamos. Ya vamos viendo algunas características de esta iglesia y una de ellas que vamos ya marcando vez tras vez es la indiferencia que tenía esta iglesia. Y estoy pensando en nuestra iglesia, hermanos. Yo escribí, hay tantas cosas que están pasando delante de nosotros. En nuestra iglesia bíblica León. Hermanos apartándose, otros adentrándose en el pecado, familias con hijos no creyentes, familias con hijos sin padres, hijos viviendo en pecado, y lo vemos todo delante de nosotros y no hacemos nada. Y nos ponemos indiferentes. No buscamos la ayuda del Señor, con todo nos ponemos indiferentes. Pero algo interesante, aunque aquí dice el Señor, me creas náuseas, me das asco, eres una iglesia tibia, eres una iglesia indiferente, autosuficiente. Leemos en el verso 18 algo interesante. Verso 19, dice, yo reprendo y disciplino a los que amo. Con todo, y diciendo, como dice Calvino, esta es la peor iglesia, Jesús la seguía amando. Jesús la seguía amando. Le dice, yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Y seguramente, aunque en estos versos directamente por la exhortación fuerte que aquí Jesús está hablando, no se puede percibir, pero es posible que aparte de estas palabras, esta iglesia estaba experimentando un tipo de disciplina del Señor. Y Jesús le está recordando, te estoy disciplinando porque te amo.
porque te amo. Y eso nosotros lo hemos leído varias veces en el texto, por ejemplo, de Hebreos capítulo 12, donde dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Más abajo sigue diciendo, en verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Dios estaba tratando duro con esta iglesia, les estaba diciendo las cosas de frente, muy fuertes, estaba disciplinando. ¿Y cuál es el fruto apacible que Dios está buscando cuando disciplina a su iglesia? Cuando Dios trae situaciones difíciles a nuestra vida, ¿qué está buscando el Señor? Cuando nosotros disciplinamos a nuestros hijos, ¿qué estamos buscando? Que se arrepientan, que se arrepientan. A veces uno dice, ¿qué más le tiene que pasar o qué más nos tiene que pasar para que nos arrepintamos? Y otra cosa que podemos también aquí hablar y decir es que muchas veces cuando estas situaciones difíciles pasan o vienen a nuestra vida, es difícil ver el amor de Dios. Y Dios y Jesús les está recordando acá, si te disciplino, es porque te amo. Es porque te amo, por eso te estoy tratando de esta manera. Y una cosa que nosotros podemos pensar es eso. ¿Estás pasando por situaciones difíciles? Es muy posible que Dios te está disciplinando. ¿Y lo hace por qué? Porque eres su hijo. Porque si no tendrías disciplina, serías, ¿qué dice la Biblia? Un bastardo. Un hijo ilegítimo, que no tiene padre. Pero como es tu padre, te disciplina. Y lo hace porque te ama. Y después dice el verso 19, yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso. Sé pues celoso. En otras versiones, esta palabra celoso se traduce como sé pues fervoroso, sé ardiente. Y da la idea de que si no eran así, eran lo opuesto. ¿Qué eran? Eran cristianos, no eran ardientes, no tenían entusiasmo, no tenían emoción, no tenían celo. Y esta idea es la misma palabra que usa Jesús cuando está en la casa de su padre, ¿recuerdan? Y los mercaderes estaban vendiendo y dice, y el celo de su padre lo consumió y empezó a botarlos a todos. Es decir, las cosas de Dios empezaron a tener un sumo interés en el corazón de Cristo que llevó a hacer esas acciones. Por eso algunos traducen esto como sé fervoroso, sé ardiente. Y una pregunta que otra vez tenemos acá es, todos nosotros podemos llegar a estos estados, ¿verdad? De tibieza, ni muy frío, ni nadando en el pecado, ni estando tan consagrados o ardiendo en el Señor, en el medio. Y cuando llegamos a eso, como hemos dicho, lo que tiende a pasar es que nos volvemos indiferentes. Y aún la iglesia misma no puede contar con nosotros porque estamos muy centrados en nosotros mismos y nos decimos a nosotros mismos que todo está bien. Y una pregunta que tenemos es, ¿cómo se pasa de una situación de indiferencia a una situación de celo? ¿Cómo podemos pasar de una situación de total autosuficiencia, otra vez indiferencia, a una situación de ser ardiente, de tener interés? ¿Cómo eso pasa? Alguien puede decir, es que yo no siento, es que yo no siento, ¿no? Y decía un autor algo interesante, ¿no? Porque algunas personas pueden decir, es que no, si lo hago sin sentir, así de manera indiferente, es como hipocresía, yo no quiero ser hipócrita. Y el autor decía, ¿te has visto alguna vez en un partido de fútbol cómo tus emociones cambian de 0 a... o cuando estás viendo una película, cómo estás apagado y de pronto empiezas a reír? Y algo interesante es cuando nosotros pensamos en esto y decimos, es que no siento tener el interés, el fervor para las cosas del Señor. Decía este autor, no se trata de hipocresía, no se trata de sentimientos, se trata de madurez, de hacer las cosas aunque no las sentimos porque son correctas, porque son correctas. Entonces le dice, ten celo. Y después le dice, arrepiéntete, deja de vivir de esa manera.
Y aquí ya entramos a este versículo que alguna vez lo hemos dicho al principio, que se usa mucho en el evangelismo, casi todos lo hemos escuchado. Versículo 20 dice: He aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esta es la parte más hermosa de la carta, en mi opinión. Cristo les hace un llamado a cenar con él. Y si el Señor está llamando desde la puerta, es porque Él considera que está afuera. Si el Señor está llamando, noten acá que es Jesús que está hablando, no es la iglesia que piensa que Jesús está afuera, la iglesia piensa que está bien, pero Jesús dice: yo estoy a la puerta, y Jesús está hablando de sí mismo, y si Jesús se dice que está a la puerta y está tocando, es porque Él sabe que donde esta iglesia lo ha dejado es afuera. Y Jesús les está invitando a una cena. Y muchas veces hemos dicho ya esto. Esta frase está hablando de un deseo de tener comunión íntima con esta iglesia nuevamente. A veces cuando las personas están en esta situación de infelicidad, de miseria, o dignos de lástima, desanimados, una de las cosas que siempre viene a su mente es decir: no veo a Dios en mi vida. No veo a Dios en mi vida. Y Jesús dice: sí, no me ves porque me has dejado afuera. Pero estoy tocando la puerta. Estoy tocando la puerta, y si tú me abres, voy a entrar y voy a cenar contigo. Es como Jesús estaría diciendo: ha sido un largo tiempo que no me invitas a cenar. Necesitamos restaurar nuestra comunión. Aquí puntualiza Jesús otro gran problema que esta iglesia tenía, y era su autosuficiencia. Esta iglesia era una iglesia autosuficiente. Y algo muy precioso, Jesús les está llamando a ser fervorosos, a arrepentirse. Y una cosa, otra vez decía la pregunta hace rato: ¿cómo se pasa de un corazón indiferente, autosuficiente, a un corazón ferviente, ardiente? ¿Cómo se pasa? Y la respuesta está en el verso 20, cuando Jesús dice: ábreme la puerta. Ábreme la puerta y vas a ver cómo vas a tener ese corazón. Y un ejemplo bien gráfico de esto está en Lucas 24:32. Vayan un momento ahí. Lucas 24:32, ya terminando. Es esto del forastero en camino a Emaús, muy conocido. Lucas capítulo 24, versículo 32. Recuerden estos dos forasteros que estaban camino a Emaús, y Jesucristo se aparece, y aunque ellos no los reconocen al principio que era Jesucristo, el Jesucristo resucitado, y empieza a caminar con ellos. En el capítulo 24, el verso 32, miren lo que dice: y se dijeron uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba Él en el camino, cuando nos abría la Escritura? ¿No ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba, cuando nos abría las Escrituras? El versículo 20, Jesús dice: ábreme la puerta. Lo que necesita tu corazón es volver a escuchar mis palabras, y de esa manera tu corazón va a volver a arder. Vas a dejar de ser indiferente. Al fin y al cabo, lo que podemos decir como conclusión de esta iglesia, de su indiferencia y su autosuficiencia, era un problema de ¿qué? Que habían dejado de tener intimidad con el Señor. Ya ha pasado un buen tiempo en el que no estaban escuchando de primera mano, por así decir, la voz del Señor. Y Jesús les está diciendo: es tiempo de renovar la comunión. Es tiempo de volver como antes, cuando me escuchabas y yo te decía lo que debes hacer y tú lo hacías. Es tiempo, ábreme la puerta. Y después termina el verso 21 diciendo: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice
a las iglesias. En palabras sencillas, esta promesa está diciendo, no hay por qué quedarse en esa condición. Yo vencí, dice ahí, yo he vencido y yo puedo hacer que tú también venzas esta situación que estás atravesando. Deja la tibieza. Para terminar, hermanos, yo quiero volver a recordarles eso, hermanos, de lo que es la verdadera felicidad. Hay cosas que uno tiene que perseguir y hay cosas que uno tiene que renunciar. Y realmente pienso que los momentos más miserables y desventurados que hemos pasado en nuestra vida es cuando hemos tenido un pie aquí y un pie acá. Nos hacemos daño y eso produce lástima ante los ojos del Señor. Y obviamente el Señor no quiere que vivamos como impíos cuando dice ojalá fueras frío. El Señor quiere que dejemos esas cosas y vengamos a Él y vivamos para Él. Y la otra cosa es acerca de la indiferencia que vemos en esta iglesia. Hay varias cosas que están pasando en la iglesia. En vez de crecer, estamos decreciendo, hermanos. Y a veces simplemente no sentimos visitar al hermano, no sentimos llamar al hermano, no sentimos hacer varias cosas. No arde nuestro corazón por eso. Pero como he dicho, no es un tema de sentimientos, es un tema de madurez. Y por último, el Señor está hablando en esta carta que es un tema de comunión. Es un tema de comunión. Y aunque muchas veces podemos venir a escuchar prédicas, o incluso escuchar prédicas en la radio, mientras cocinas, mientras vas en el auto, eso no reemplaza lo que aquí el Señor está diciendo. El Señor tenía un deseo ferviente de tener comunión íntima con esta iglesia. Pero qué locura puede ser a una iglesia dejar a Cristo al centro, afuera. Pero eso puede pasar. Aún en medio del servicio, aún en medio de estar haciendo varias cosas para el Señor, podemos estar haciendo exactamente eso. Siendo autosuficientes, empezando a decidir por nosotros mismos. Me ponía a pensar, por ejemplo, muchas veces cuando tenemos reuniones de liderazgo y tenemos que decidir algo difícil, una forma de ser autosuficiente tal vez es decir, ok, vamos a orar un ratito, oramos y ya, y decidimos. Y es como que, lo digo por mí, hermanos, es como que en el momento, como que la oración sería el abracadabra, que ahora ya tengo sabiduría y ahora ya puedo decidir. Pero una forma de depender del Señor, de tener comunión con el Señor es, como ayer hablábamos en matrimonios, es cuando las cosas son difíciles, es realmente ponerme en oración y buscar dirección del Señor. Señor, está bien que decidamos esto. Señor, estamos en el liderazgo y tenemos que decidir sobre este hermano. ¿Está bien que decidamos esto? No es algo que uno debe hacer una oración y decir, ahora ya hemos orado, ya podemos decidir. Eso es otra forma, creo yo, también en mi vida me hacía dar cuenta el Señor de mostrar autosuficiencia, no dependencia. Y quiero animarles, hermanos, quiero que nos animemos. Tal vez nuestros corazones no están ahí, muchas veces mi corazón no está ahí, pero como he dicho, no es un tema de emociones, sino es un tema de obediencia, es un tema de madurez. Dios cree que el problema central es, estamos viviendo muchas veces de esa manera, infelices, desventurados, porque estamos compartiendo las dos cosas. Y la idea es restaurar el altar de la comunión con el Señor. Por eso cito las palabras que estaba pensando en lo que el pastor Eduardo dijo en la reunión que tuvimos sobre un hermano que se aparta. Y la cosa no debe ser que vuelva a la iglesia. La cosa debe ser que vuelva a Dios. Que vuelva a Dios. Y bien citaba a Rosner, y mi corazón se emociona cuando escucho la palabra del hijo pródigo, cuando dice, lo que este hombre necesita no era volver a su autoridad, a su trabajo, era volver ¿a quién? A su padre. Porque cuando vuelva a su padre, todo es consecuencia. Y nosotros debemos hacer lo mismo, hermanos. Dios está llamando nuestra atención para decir, es como está también nuestra iglesia muchas cosas. Están pasando varias cosas en nuestra iglesia.
Y Dios está diciendo, no seas indiferente, no seas tibio, no seas autosuficiente. Y entonces, si queremos que nuestro corazón vuelva a arder, si queremos ver, me emocionaba cuando decía Rosner esa parte, cuando imaginar a hermanos que tal vez ya no están en la iglesia y volverlos venir, sería porque antes han vuelto al Señor. Y venir y que esa es restauración y que podamos abrazarles. Pero para eso, dice en Santiago, no tenéis porque no pedís. Dios no va a hacer nada que no le pidamos. Y por eso creo que es un tema fuerte para todos nosotros en cuanto a no centrarnos solo en mi esposa, mis hijos, mi trabajo, mi vida. Dios nos está llamando a pensar en el de al lado, en el dinero para el otro, en los niños que no tienen papá, a pensar fuera de nosotros. Estamos muy, creo, centrados cada uno en nosotros, en nuestra economía, nuestra familia, nuestros hijos, nuestro ánimo, pero se trata también de pensar en otros. Y eso es el ánimo de esta iglesia, que era indiferente, que era autosuficiente. Pero el Señor da esperanza y le dice que está tocando a la puerta. Y este verso, como he dicho, es precioso porque es para nosotros. Es restaurar la comunión con el Señor, buscarlo y sentir la necesidad que tenemos de las cosas que están pasando y poder orar y mostrar de esa manera nuestra dependencia del Señor. Estos son solo palabras y puede quedar en solo palabras. Y ese es mi peor temor, ¿no? Que escuchamos, hemos pasado por varias iglesias y que después sigue lo mismo. Pero el Señor no está bromeando, Dios no es como nosotros. Dios advierte, Dios dice y Dios cumple. Y Dios está llamándonos a eso. Y tal vez para terminar quisiera que podamos orar para pedirle que nos ayude a vivir de esta manera. Porque a veces simplemente, como he dicho, no sentimos, o habrá aquí algunos hermanos que están viviendo con un pie aquí, un pie acá, y Dios lo está viendo. Y lo que Dios está diciendo más que reprenderle es decirle, por eso estás en tanta miseria, porque estás viviendo de esta manera. Un hombre feliz es un hombre que sigue y que evita. Tú estás siguiendo, pero no quieres dejar eso. Y también es un llamado a arrepentirse y a experimentar realmente esta verdadera felicidad que el Señor quiere que tengamos. Vamos a orar, hermanos. Señor, gracias por tu palabra y te pedimos por nuestra iglesia de manera especial, Señor. Te pedimos, Señor, por si hay aquí hermanos que están viviendo de esta manera, haciendo cosas delante de tus ojos que son pecado, que no te agradan, pero al mismo tiempo estando en la iglesia, cantándote. Y como hemos visto, lo único que trae eso es miseria, desventuranza, Señor. Y no nos has llamado a vivir así. Te pido por estos hermanos que tú, Señor, que puedan arrepentirse, que puedan dejar el pecado, dejar esa vida y seguirte a ti y experimentar eso. Es tu palabra, es la verdad, Señor. También te pido, Señor, por nosotros en eso. Muchas veces hay cosas que no queremos dejar, no queremos evitar y queremos servirte, queremos hacer varias cosas para ti, pero sin dejar eso y caemos en lo mismo, Señor. Te pido que nos recuerdes eso. Cuando no nos sintamos felices o sintamos miseria, muy probablemente es porque estamos haciendo estas cosas, Señor. Señor, te pido porque nos ayudes en nuestra vida de oración, a nuestra vida de muchas veces indiferencia, que no estamos haciendo nada o estamos muy centrados en nosotros, en nuestros problemas y no nos importa el hermano. Te pido por tantas cosas que hay pendientes, como de animar a otros que se nos ha llamado a animar. Sabemos de otros que no tienen recursos, sabemos de otros que están en problemas. Ayúdanos, Señor, a hacer una iglesia, como estamos viendo también, que tiene un amor no solo de palabras, sino de hecho y de verdad. Señor, tengo temor de que estas palabras muchas veces caen en saco roto y volvemos a lo mismo. Señor, ayúdanos a que no sea así. Y Señor, ayúdanos a que
No te dejemos a ti afuera de la iglesia, Señor. Que no seamos autosuficientes, independientes, Señor. Que tomemos en cuenta tu consejo cada vez que vamos a hacer algo, Señor. Tú no eres un Dios que nos ha dado su palabra y nos ha dicho que vivan, sino estás vivo, estás presente y podemos consultarte varias cosas. Cuando no sabemos qué hacer, Señor, podemos esperar, orar tu dirección, Señor, tomarte en cuenta. Te pido por eso, Señor. Te pido por cada uno de mis hermanos que podamos crecer en nuestra comunión contigo y recordar esas palabras, que eres tú el que toma la iniciativa de buscarnos y de querer tener comunión con nosotros, Señor. Ayúdanos a que eso sea así cada día, Señor. Señor, y por último, ayúdanos a salir de esta situación. Dice tu palabra que al que venciere, y tú has vencido, Señor, y tú puedes ayudarnos a salir de esta vida de indiferencia, de apatía, de tibieza, de pecado, de doble vida. Señor, no queremos vivir así. Ayúdanos a decir no, ayúdanos a resistir y ayúdanos a buscar tus cosas, tu reino, tu justicia, Señor. Te pido por eso, Señor. Gracias por tu palabra. Es la verdad. Tú eres el que dice la verdad y tú eres el que no mientes, Señor. Y lo que tú dices es correcto, Señor. Ayúdanos. Te pido que esto sea un tiempo donde nos anime a dejar el pecado, a seguirte más a ti. Y también oramos por los que no están. Como Rosner compartió, Señor, deseamos que tú los traigas a ti primero, Padre, y después restaures la relación con tu iglesia, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.